Saludos hermanos y hermanas de batalla, en este vídeo hablaré sobre los xenos más interesantes que se han encontrado en la galaxia, y también os contaré una serie de datos muy recientes e interesantes sobre la actitud del Imperio con respecto a la interacción con las demás razas xeno. A grandes rasgos, los xenos son todos esos alienígenas que viven en la galaxia. Algunos son enemigos de la humanidad, otros están extintos desde hace mucho tiempo, y algunos pocos conviven con los humanos e incluso sin que ellos lo sepan, mantienen relaciones comerciales o incluso otro tipo de relaciones. No se ha registrado exactamente cuándo fue que la raza humana se enteró de que no estaba sola en la galaxia, o con qué especie alienígena inteligente entró en contacto por primera vez, pero lo que sí sabemos gracias a los registros imperiales es que la humanidad ha estado compitiendo con estas razas desde la era de la tecnología oscura. La primera civilización interestelar humana que existió en ese momento hizo contacto con muchas razas alienígenas, posiblemente incluidos los Aeldari y los orcos, pero la mayoría debe haber sido hostil o incapaz de cohabitar con los humanos, ya que no se sabe que ningún xeno se haya integrado voluntariamente en la civilización humana interestelar que habitaba en ese tiempo. Cuando comenzó la era de los conflictos en el milenio 25, con el colapso de la primera civilización humana interestelar, muchas colonias humanas repentinamente aisladas fueron atacadas por todo tipo de xenos hostiles, aunque también ocurrieron unas pocas excepciones notables de coexistencia pacífica. Los puestos avanzados dispersos de la humanidad serían atacados durante muchos milenios terrestres por varias de estas especies xenos, empujando a la raza humana hasta una inevitable extinción, hasta que el emperador de la humanidad reveló su existencia y comenzó su gran cruzada que abarcaría toda la galaxia para reunir a la humanidad bajo un solo gobierno interestelar. El emperador creía que la humanidad solo podría sobrevivir unida en una galaxia que era mucho más peligrosa de lo que cualquier erudito humano de una era anterior se hubiera imaginado. En sus inicios, el imperio de la humanidad se fijó como uno de sus objetivos principales el exterminio de todas las formas de vida xenos que representasen una amenaza para la humanidad. Por ello, muchas especies de los xenos sufrieron la extinción a manos del recién nacido imperio, que perpetró un acto de genocidio tras otro. Esto también se aplicaría a la mayoría de civilizaciones humanas que fueron encontradas durante el curso de la Gran Cruzada, como la Interrex y la Diasporex, quienes habían fundado culturas en las que las poblaciones xenos y humanas se habían integrado con éxito en un todo único, haciendo una especie de híbridos humanos y xenos. En esta época la diplomacia rara vez se intentó, y con mayor frecuencia se ofreció solo a otras civilizaciones humanas en el curso de la Gran Cruzada. A ciertos xenos, como los Aeldari, que eran más avanzados tecnológicamente que el Imperio, a menudo se los dejaba en paz, siempre que no amenazaran los intereses humanos. La extrema xenofobia del Imperio de la Humanidad se justifica de alguna manera por la pura y desesperada beligerancia de la mayoría de las razas xenos que fueron encontradas durante la Gran Cruzada. Casi todas las especies xeno con las que se topó el Imperio de la Humanidad desde que el emperador comenzó a enviar sus fuerzas a las estrellas han sido tan malévolas o agresivas hacia la humanidad que cualquier forma de paz o negociación a menudo resultó en imposible. Por supuesto, esto ha propiciado que la política de odio incondicional persiste en el actual Imperio de la Humanidad más de 10.000 años después de la Gran Cruzada y el fuego de la herejía de Horus. En ese tiempo se han descubierto y destruido muchas más civilizaciones alienígenas, independientemente del nivel de la amenaza, cultura, disposición o los avances tecnológicos que presentasen. Y por si fuera poco, estos sentimientos de xenofobia han sido reforzados por el credo imperial propagado por el Adeptus Ministorum, quienes predican que la humanidad tiene un destino manifiesto divinamente inspirado de ser la única gobernante y habitante de toda la galaxia. Gran parte del imperio, liderados por el fervor religioso del Adeptus Ministorum, cree en el exterminio de todos los demás xenos, incluidos aquellos que son especies completamente pacíficas. Cuando las masas humanas se ven incitadas a tal miedo y fanatismo, exigen la destrucción antes que cualquier tipo de cooperación o coexistencia pacífica. Puede parecer una medida muy dura, pero en el milenio 41 esta es una época en la que la ignorancia es una virtud y se utiliza la fuerza bruta para resolver multitud de problemas. Los peligros de no actuar son demasiado impensables como para provocar otra respuesta.
A pesar de los numerosos peligros Xeno que acechan en todo el imperio, hay quienes, en su ignorancia o desesperación, están dispuestos a hacer pactos con los alienígenas. A veces esto es aparentemente inocuo: comerciar para obtener tecnología avanzada, contratar mano de obra o incluso comprar ayuda mercenaria pueden ser acciones que no repercutan en ningún mal para la humanidad. Al contrario, puede ser beneficiosa, ya que ocultos en repletos mundos colmena, la xenotecnología alcanza precios muy elevados en mercados ilícitos, a menudo llamados comercio frío, mientras que carnívoros crud son pagados con carne fresca para que luchen junto a las fuerzas de defensa planetaria. Cabe destacar que de forma legal, según los mandamientos divinos del credo imperial y las leyes del imperio, ningún humano puede interactuar con una criatura xeno de ninguna manera, excepto violentamente. Dichas criaturas son inherentemente blasfemas contra el dios emperador y deben ser eliminadas al verlas sin ninguna excepción. Desde una edad muy temprana, a los ciudadanos del imperio se les enseña a temer y odiar a los xenos, y a las innumerables legiones de la Guardia Imperial se les enseña la superioridad de la humanidad sobre todas las cosas inhumanas mientras sean entrenados en el uso de los rifles láser y las bayonetas. El número de xenos que ha pisado pacíficamente los mundos humanos y han sobrevivido es realmente pequeño. Pero no siempre es así. Aunque el imperio se fundó sobre la base de un credo de intolerancia hacia los xenos, el contacto pacífico con una variedad de especies alienígenas ocurre con frecuencia. En la mayoría de casos, se trata de alianzas a corto plazo o asuntos de conveniencia mutua temporales. Con la misma frecuencia, el contacto ilegal con culturas xenos es lo suficientemente común como para que la Inquisición y los Adeptus Arbites mantengan una vigilancia constante para evitar una posible contaminación a través del contacto con los xenos. A pesar de dicha vigilancia, el comercio frío de bienes xeno en el mercado negro existe y cada vez es más amplio. Me gustaría destacar que los comerciantes independientes, conocidos como rogue traders, y algunos otros individuos tienen el poder de hacer más y lo hacen legítimamente dentro de los dictados de la ley imperial. Estos hombres y mujeres, liberados de las restricciones normales y los requisitos feudales del imperio, tienen la influencia y la autoridad necesarias para establecer contactos pacíficos con las razas xenos, para así comerciar, formar alianzas temporales o incluso contratarlas como mercenarios en sus equipos. En algunos casos, un aliado xeno puede llegar a convertirse en un compañero de mucha confianza y ser muy valorado por sus habilidades diferentes. Las personas con aliados xenos de confianza pueden descubrir que las leyes normales y las doctrinas religiosas imperiales contra la asociación con los xenos obstaculizarán sus operaciones. Por supuesto, en regiones al margen del imperio, como el sector Calexis y en la expansión Coronus, ha surgido un método de sanción legal de los aliados xenos para aliviar estas dificultades. La mayoría de los imperiales aún ven a estos xenos sancionados y autorizados con cautela y hostilidad, pero esto no es sorprendente. Incluso los psíquicos autorizados del imperio todavía están sujetos al prejuicio contra las brujas que se promueve tan fácilmente por todo el imperio. Sin embargo, mientras permanezcan en compañía de sus aliados humanos, quienes pueden dar fe de su servicio, y además acepten estar visiblemente marcados para demostrar que están sancionados, pueden seguir existiendo dentro de los límites del imperio de la humanidad. Interesante es decir que si no hay un humano que responda por estos xenos, la marca carece de sentido, y los xenos dejan de servir al imperio, por lo que su vida deja de carecer de interés para el imperio, y la criatura xeno es asesinada lo antes posible. A lo largo de la historia se han registrado cientos de razas xenos, y creo muy conveniente hablaros de las más relevantes con las que se ha encontrado el imperio de la humanidad. Los Ambuls son una especie xeno semi-inteligente presentes en numerosos mundos del imperio de la humanidad. Estos son criaturas subterráneas cubiertas por un exoesqueleto blindado parecido al de un insecto, y dotados de garras duras como el hierro. La mayoría de los xenólogos imperiales creen que la especie evolucionó en los desiertos del lejano mundo de la muerte de Luther McKintre IX en Segmentum Tempestus. Los Ambuls viven principalmente bajo tierra durante los duros días locales, emergiendo por la noche para cazar. A día de hoy se los puede encontrar en toda la galaxia trabajando como esclavos para el imperio.
El Adeptus Mechanicus, mediante una fusión con una máquina, los ha esclavizado para tareas mineras. Esta nueva criatura se conoce como Ambot. Una Medusae es un organismo parásito alienígena invertebrado que reside dentro de la telaraña de los Eldar, y parece que se alimenta de los sueños y pesadillas de los seres vivos. La principal forma de ataque de las medusas parece ser insertar sus tentáculos en el cerebro y el sistema nervioso central de una criatura para fusionarse con ella. Los Eldar oscuros están jodidamente locos y permiten que las medusas se alimenten de las emociones más extremas a las que puedan someter a sus víctimas. Luego, los Eldar se comen esta medusa, experimentando ellos un frenesí de emociones completas. No me gustaría tener un final tan espeluznante, la verdad. Y unos de los más importantes, los ancestrales, quienes eran una especie de seres reptilianos cuyas habilidades tecnológicas y poderes psíquicos eran muy avanzados. Se cree que ellos gobernaron la Vía Láctea antes del desarrollo de la mayoría de otras especies sensibles de la galaxia. Se cree que los ancestrales fueron los creadores originales de los Aeldari y muchos otros pueblos inteligentes de la galaxia, como los Yokairo y los orcos. Esta raza se vio envuelta en un gran conflicto hace más de 60 millones de años con los Zetán y sus servientes necrones, una guerra que perdieron. Después de su derrota, los ancestrales desaparecieron de la galaxia. Todo lo que sabemos es a través de la mitología Eldar. Los demiurgos son una raza alienígena inteligente de pequeños comerciantes humanoides robustos y mineros de asteroides, que son casi puramente espaciales viviendo en sus enormes y majestuosas naves comerciales. Su historia no está documentada en el Imperio, al igual que sus orígenes, intenciones y la amenaza actual que representan. Todo lo que se sabe sobre ellos se basa, en el mejor de los casos, en especulaciones. Algo que está claro es que los demiurgos se han aliado con los Tau, sirviendo como socios comerciales del Imperio Tau. Inicialmente fueron presentados a los Tau a través de sus relaciones mutuas con los Krut, otros que también son aliados de los Tau. Los Diasporis eran una civilización nómada de humanos y extraterrestres que vivían a bordo de una vasta colección de naves estelares, manteniendo una red de estaciones espaciales recolectoras de hidrógeno alrededor de varias estrellas para alimentar los generadores de energía de sus naves. Durante los últimos días de la Gran Cruzada, a principios del 31 milenio, la Legión de Manos de Hierro encontró las flotas de los Diasporix. Los Manos de Hierro ofrecieron a los miembros humanos del Diaspores la oportunidad de separarse de sus aliados Xeno y unirse al Imperio del Hombre, pero estos se negaron, por lo que las órdenes imperiales vigentes tuvieron que hacerlos destruirlos como una amenaza potencial para el naciente imperio. Los Xenolianos son una pequeña raza Xeno de aproximadamente 1,5 metros de altura, con cuerpos delgados y piel suave de color amarillo pálido. Sus rostros carecen de rasgos distintivos, con ojos con pupilas verticales y solo ranuras delgadas para la boca, las orejas y las fosas nasales. Solo usan ropa sencilla, normalmente batas holgadas con capuchas, zapatos toscos y cinturones. Aun así, están lejos de ser tecnológicamente ignorantes, ya que usan armas sofisticadas que emplean cierta ciencia de carácter alienígena desconocida para el Imperium. Sus bandoleras llevan munición cristalina para sus armas, algo muy similar a las armas de los Eldar. Se comunican con chillidos agudos y gestos con las manos, pero la mayoría puede hablar en gótico bajo si lo desean. Los Xenolianos odian al Imperio por el exterminio al que han sido condenados. A menudo trabajan como mercenarios para los herejes del caos y organizaciones criminales de otros humanos así un poco rebeldes. Se sabe que reaccionan violentamente a los símbolos del Imperio, y nunca trabajarán conscientemente para las fuerzas imperiales, así que su destino está sellado. Los Gal son una especie alienígena anfibia que a menudo sirven como mercenarios para el Imperio Tau. Los miembros de la raza Gal están cubiertos de escamas verdes, y a la mayoría de los humanos les parece que son como grandes pulpos humanoides. El Imperio Tau normalmente mantiene una pequeña cantidad de mercenarios Gal dentro de sus filas, pero se los puede encontrar dentro de muchas otras facciones diferentes en toda la galaxia, siempre que el precio sea el correcto. Como ocurre con la mayoría de las especies alienígenas, los Gal odian a la humanidad debido a la intolerancia del Imperio hacia todas las razas alienígenas inteligentes. Cuando el Imperio Tau decidió anexionarlos definitivamente, los Gal estaban entusiasmados con la propuesta y rápidamente acordaron seguir el bien supremo.
Los Ruth son una raza de seres carroñeros que se encuentran en toda la galaxia, aunque nunca en grandes cantidades. Se les describe como vagamente humanoides, de ojos negros, con extremidades largas y segmentadas, un exoesqueleto y una boca con dientes y mandíbulas. Observar un Ruth a menudo es difícil, incluso dentro de una habitación bien iluminada, y esto es debido a un campo de distorsión de origen desconocido que emana de los Ruth y que impide que el ojo humano se enfoque en ellos. También se sabe que los Ruth emiten desde sus cuerpos un campo desconocido de radiación entrópica, el cual puede hacer que toda materia viva y orgánica envejezca o se descomponga rápidamente. Sería un proceso inverso al campo de éxtasis, y se presupone que esta habilidad puede ser de naturaleza psíquica. Quizás la infestación de Ruth más conocida se produjo en el año 783 del milenio 41, en el mundo agrícola imperial de Úrsula Spinal. Los cultivos del mundo se convirtieron en cenizas, y sus defensores encontraron sus cuerpos biológicamente envejecidos 50 años estándar por la exposición a los campos entrópicos mortales de los Ruth. Para hacer frente a este problema, 6 regimientos completos de las tropas árticas de Valhalla asaltaron el planeta y lograron derrotar a la infestación Xeno, pero a costa de la pérdida de la preparación para el combate para 3 de los regimientos debido al envejecimiento prematuro causado por los Ruth. Los Yokaero son una especie inteligente que se asemeja a los orangutanes. Aunque carecen de cualquier forma conocida de lenguaje, son capaces de realizar tremendas hazañas de construcción y manipulación tecnológica, y además se especializan en el uso de tecnología de armas, especialmente armas miniaturizadas. Los Yokaero no son una especie evolucionada naturalmente, sino que fueron creados por los ancestrales durante la Gran Guerra en el Cielo hace más de 60 millones de años terrestres, todo con el propósito de ayudar en su conflicto contra los Zetán y los Necrones. Los imperiales que poseen un armero Yokaero en sus filas a menudo ven a los Xenos dejando su huella de inmediato, ya que estos realizan modificaciones menores que no siempre proporcionan una ventaja al artículo en cuestión, sino que simplemente se sienten bien para el Yokaero. Los Crave son una peligrosa especie de Xenos dotados psíquicamente que actúan como esclavistas y han estado plagando la raza humana desde los primeros días de la Gran Cruzada. Se sabe poco sobre la apariencia física de estos alienígenas, ya que todos los relatos de encuentros con ellos son enfatizados en sus habilidades psíquicas, y además también hacen énfasis en su terrible tecnología. Los Crave son sanguijuelas psíquicas que se alimentan de las mentes y las almas de los mundos humanos subyugados a los cuales someten. Los Crave también parecen poseer algún tipo de afinidad natural con la disformidad, ya que sus armas preferidas son los llamados espejismos de disformidad, espadas forjadas a partir de materia solidificada del Immaterium, capaces de atravesar fácilmente una servoarmadura. Se dice que el Crave más antiguo y fuerte que encontró el Imperio Humano pudo rivalizar en masa con un primarca, aunque afortunadamente estos ejemplares son muy raros de encontrarse. Los Caimbrag eran una especie de alienígenas humanoides simiescos, los cuales coexistían con los humanos de la cultura Interex antes de la Gran Cruzada. Mucho antes de que la humanidad se hubiera extendido por las estrellas desde su mundo natal de Terra, los Caimbrag gobernaron un imperio interestelar muy grande y poderoso. Sin embargo, cuando los humanos de Interex hicieron el primer contacto con ellos, el imperio de Caimbrag era viejo y estaba en decadencia. Los Caimbrag, en lugar de ir a la guerra contra una especie más poderosa, decidieron aliarse con la humanidad. Así, los Caimbrag quedaron bajo el dominio de los Interex, con las ciertas limitaciones que les impusieron. La más importante de todas ellas fue que ningún Caimbrag se le permitiría portar armas, excepto en tiempos de guerra. Aquellos Caimbrag en el ejército Interex sirvieron como tropas de choque debido a su constitución fuerte y rechoncha, que era similar a la de un gorila bípedo. La tecnología de los Caimbrag en el momento del primer contacto con los Interex estaba muy avanzada. Las armas de los Caimbrag en particular eran de interés tanto para los Interex como para el Imperio Humano, ya que tenían vínculos claros con los poderes del caos. Un ejemplo fue una espada conocida como Natame, que fue dedicada y bendecida por el dios del caos Nurgle. Se sabe que el Imperio los aniquiló después de la herejía de Horus, seguramente por su posible vínculo con el caos. Los Krut son una especie de humanoides salvajes y miembros del Imperio Tau. Los Krut son medio metro más alto que la mayoría de los humanos, es decir, que medirán unos 2 metros y pico. Su ascendencia aviar
les da un pico parecido a un pájaro, y sus largas púas sobresalen de sus cabezas como si fueran su cabello. Una característica única de los Krut es que evolucionan seleccionando rasgos genéticos de sus enemigos derrotados, para absorberlos comiéndolos. Debido a esto, las muchas bandas de guerra Krut en la galaxia a menudo se ven radicalmente diferentes. Este comer de sus enemigos se relaciona con las creencias religiosas de los Krut, que creen que cuando un guerrero de cualquier raza muere, su espíritu guerrero debe mantenerse, y la única forma de hacerlo es comiendo su carne. Los Krut practican esto en sus costumbres de entierro, en las que el cuerpo del difunto es consumido por sus parientes. Los Krut se alimentan extensamente de una especie en particular para comenzar a adquirir las características anatómicas y mentales de esa criatura. Al absorber el ADN de esta manera de especies sensibles como los orcos y los humanos, también pueden asumir aspectos culturales de esa raza. Especies como los tiránidos, que también absorben el ADN de sus presas, son peligrosas para los Krut, ya que pueden adquirir demasiadas características indeseables de los tiránidos. Las especies animales que acompañan a los Krut son parientes genéticos de ellos. En otras palabras, son Krut que evolucionaron de esa forma por error. Si bien se supone que el contrato con los Tau es exclusivo, los Krut se ofrecen como mercenarios y venden sus servicios a cualquiera que esté dispuesto a pagarles. Así, pueden expandir su comercio y recolectar material genético en toda la galaxia. Los Lacrimole son cambiaformas vampíricos, capaces de mutar totalmente y cambiar a voluntad su forma y aspecto tras alimentarse de la sangre de un individuo. Durante la Gran Cruzada se declararon extintos, sin embargo, aún quedan supervivientes causando estragos por toda la galaxia. Estos xenos a menudo se esconden a bordo de naves espaciales imperiales en forma humana, para así poder alimentarse de la tripulación y los pasajeros de la nave mientras viajan por la galaxia en busca de nuevos mundos en los que alimentarse. La verdadera forma de Lacrimole es una masa de carne y extremidades constantemente en movimiento, y solo sus ojos negros permanecen sin cambios. Los Laer eran una especie reptil no humanoide dedicada a la adoración del caos Slaanesh. Había variaciones aladas, acuáticas y de todo tipo en la forma serpentina básica de los Laer. A menudo eran altos y sinuosos, con una parte inferior del cuerpo similar a una serpiente común a su especie, y los tórax musculosos enfundados en una armadura plateada, de la cual brotaban dos pares de extremidades. La parte superior de los brazos portaba largas hojas de energía envueltas en relámpagos, mientras que la parte inferior empuñaba unos guanteletes crepitantes que disparaban letales rayos de energía verde. Sus cabezas eran parecidas a serpientes, con ojos brillantes y mandíbulas sobresalientes que producían un chirrido cuando atacaban. Los Laer fueron encontrados por primera vez por la Legión de los Hijos del Emperador en su mundo natal, completamente cubierto por un océano global llamado Laeran. Como los propios Hijos del Emperador, los Laer apreciaban la perfección en todos los aspectos de la vida. Mediante el uso de la manipulación química y genética desde su nacimiento, los Laer se adaptaron mejor a sus roles culturales, ya fueran trabajadores, soldados, diplomáticos o incluso artistas. El primarca Fulgrim rechazó cualquier tipo de cooperación con los extraterrestres, porque como proclamaba la doctrina imperial, solo la humanidad era perfecta. Que una raza Xeno sostuviera que sus propios iguales fueran comparables a los de la humanidad era una blasfemia en su forma más descarada, y merecía nada menos que la aniquilación. En una campaña brutal y sangrienta, los hijos del emperador acabaron con la raza Laer. Sin embargo, los miembros de la 28ª expedición que investigaron el lugar de culto principal de los Laer, un gran templo dedicado a Slaanesh, fueron corrompidos por el toque del caos. La destrucción de los Laer marcó la caída de la Tercera Legión y su primarca ante los deseos del príncipe del placer Slaanesh. El Ordo Xenos busca el planeta de los Loxatil para extinguirlos, ya que son una especie inteligente de Xenos que trabajan como mercenarios junto a piratas y renegados que atacan a las naves del Imperio. Hasta la fecha, los Loxatil no han mostrado evidencia de influencia o corrupción por parte de los poderes ruinosos, pero voluntariamente sirven junto a los seguidores mortales de los dioses del caos y otros enemigos de la humanidad, así que la única solución al problema es aniquilarlos a todos. Todos los Loxatil encontrados hasta ahora han utilizado unas armas únicas conocidas como desintegradores Flechette.
Estas armas son apuntadas y disparadas por un implante cibernético que ha sido conectado al cerebro de los Loxatil. Los desintegradores disparan ráfagas similares a las de una escopeta con millones de fragmentos monomoleculares que destrozan la armadura y dejan terribles heridas en la carne. Los megarácnidos son una raza inteligente de xenos que se asemeja a arañas gigantes. Sus cuerpos estaban cubiertos de una sustancia metálica que hizo que sus garras fueran capaces de cortar fácilmente a través de la servoarmadura de un marín espacial, y aún por encima, sus pieles resultaron ser resistentes incluso a los disparos de las armas Volter. Había una amplia variedad de megarácnidos, los había con alas, los había rápidos y lo más increíble, incluso los había del tamaño de un titán imperial. No se ha confirmado si fueron exterminados durante la Gran Cruzada, pero es bastante probable que así fuera. Eran un viejo enemigo de la civilización interexhumana no imperial, que en lugar de cometer genocidio habían exiliado a los miembros supervivientes de la especie al mundo que llamaron Urisarch como un acto de misericordia. Las fuerzas del Imperio del Hombre emprendieron una campaña de exterminio contra ellos durante la Gran Cruzada después de que varias compañías de marines espaciales se perdieron en combate contra los megarácnidos mientras estos exploraban por primera vez ese planeta. La guerra resultó muy costosa en vidas de Astartes, aunque parecía estar progresando de manera constante al sexto mes. La campaña llegó a un final abrupto cuando los Interex llevaron para ver quién estaba perturbando el mundo de reserva de los megarácnidos, y se produjo el primer contacto entre los Interex y el Imperium, representado por el jefe de guerra Horus. Se desconoce si la campaña continuó o no después de los últimos días de la Gran Cruzada, y el destino final de esta especie no está documentado en ningún registro imperial existente. Los Nikazar son una especie de xenos psíquicamente poderosos que están aliados con el Imperio Tau. Los Nikazar están impulsados por una curiosidad insaciable por explorar y viajar por la galaxia. Fue este impulso el que llevó a la flotilla de los Nikazar a hacer el contacto con los Tau, lo que resultó en que los Nikazar se convirtieran en la primera raza en convertirse en un aliado del incipiente Imperio Tau. Su contribución al bien supremo es la mayor provisión de naves estelares para la Armada Tau, en particular las embarcaciones involucradas en tareas de reconocimiento y exploración, que a menudo son tripuladas por los propios Nikazar en lugar de la casta del aire de los Tau. La propulsión y navegación de todas las naves Nikazar se deriva de los potentes poderes psíquicos que definen a la especie Nikazar. Por esta razón, los Tau han tenido cuidado de evitar que el Imperio del Hombre, conocido por su persecución extrema de los psíquicos, descubra la existencia de los Nikazar dentro de su imperio. Debido a que pueden sobrevivir durante largos periodos en hibernación debido a su fisiología alienígena, han viajado lejos del Imperio Tau, por lo que no podemos estar seguros de cuánto saben los Tau sobre la galaxia, pero sin duda conocen bien gran parte de esta. Los Rakghoul son feroces merodeadores xeno y una amenaza relativamente nueva dentro de la expansión Coronus de las estrellas Halos adyacente al sector Calexis. La especie xeno fue encontrada por el Imperio por primera vez en las tuenias estrellas más allá de las profundidades de Alenic, en el siglo VIII del milenio 41. Esta raza xeno de la que sabemos muy poco, con certeza adopta la apariencia de reptilianos de piedra irregulares y toscamente tallados, con 8 extremidades y más de 3 metros de largo. Son de color tiza y una disposición corporal similar a una mantis. Los guerreros Rakghoul prefieren el aumento cibernético para aumentar sus habilidades y reemplazar las extremidades perdidas. Su punto de origen sigue siendo desconocido, al igual que las motivaciones de sus ataques esporádicos contra mundos y naves controladas por los humanos. Además, masacran indiscriminadamente y roban minerales y armas. Su lenguaje áspero y chirriante sigue siendo incomprensible, y no se ha registrado ninguna comunicación exitosa entre los Rakghoul y la humanidad, pues ningún Rakghoul ha sido capturado con vida. Los Sahar-Duin son una especie de xenos anfibios que poseen branquias, postura erguida, 4 extremidades palmeadas y una cola larga con aletas. Sus dominios cayeron ante la legión de los lobos espaciales en algún momento durante la Gran Cruzada. Incluso hoy, los planetas de los Sahar-Duin permanecen oscuros e inexplorados. Se sabe que el capítulo de los cicatrices blancas ha luchado contra estos temidos xenos en algún momento durante el milenio 41.
Los Sloth son criaturas de gran tamaño y parecen estar compuestas de millones de gusanos retorcidos que asumen una forma humanoide de unos 3 metros de altura. Pueden manipular su forma, así como la de sus vasallos constructos. Son extremadamente inteligentes y resistentes, y completamente malvados. El Ordoxenos tiene numerosos casos documentados de encuentros con estos misteriosos horrores a lo largo de los milenios. Incluso existe alguna evidencia de que han desestabilizado lentamente varias colonias fronterizas imperiales para matar y devorar a los humanos mientras la anarquía y la guerra civil se extienden. Los Slits son una raza de criaturas reptiles inteligentes con una parte inferior del cuerpo similar a una serpiente y un torso vagamente humanoide, aunque lucen múltiples brazos y una cabeza más serpentina que humana. Estas monstruosidades serpentinas de 4 brazos provienen de un mundo perdido hace mucho tiempo por la caricia de quien tiene sed. Sin embargo, su naturaleza miope y autoindulgente los hace suficientemente seguros para que los Drukhari los exploten. De todas las especies que acechan en los reinos adyacentes satélites a Comorrat, la mayoría de los arcontes Eldar oscuros han descubierto que los Slight son una de las especies de guardaespaldas más fiables y supervivientes disponibles para contratar. Los Strixis son una especie de xenos nómada y escasa, con reputación de comerciantes, vagabundos y a veces esclavistas y piratas poco confiables. Son encontrados con poca frecuencia en la expansión Coronus en el límite del sector Cálisis del Segmentum Oscurus. Son descritas de diversas maneras por los espectadores humanos, como una criatura desgarbada y de múltiples ojos que se asemeja a un embrión de perro de tamaño humano y piel asquerosa. Sin embargo, se comunican fácilmente con los humanos dispuestos a través de un lenguaje común de codicia, curiosidad e interés propio. Una de las facetas más extrañas de la cultura Strixis es su odio casi irracional por los Aeldari. Los Talerianos son una especie reptil menor. Anatómicamente tienen cintura estrecha y hombros anchos, mientras que en promedio son un poco más cortos que los humanos. Debido a sus largos hocicos y su predilección por trabajar como mercenarios, los humanos a menudo se refieren a ellos como los soldados perros talerianos. Durante la Gran Cruzada, las flotas de expedición imperiales bombardearon con virus la mayoría de los mundos natales tarelianos, casi acabando con toda la especie. Esto ha provocado que los tarelianos guarden rencor y una enemistad eterna hacia el imperio que ha durado 10 milenios. En el año 998 del milenio 41, una civilización tareliana fue devorada por la flota enjambre tiránida Moloch durante su avance desde el norte galáctico y el sector Kiltor. Por lo tanto, es probable que los únicos tarelianos supervivientes sean los perros soldado que operaban como mercenarios fuera de sus territorios de origen. Los vampiros son criaturas procedentes de la disformidad. Ahora viven camuflados entre la sociedad, ya que pueden alterar su apariencia para parecerse a cualquier especie del universo. Succionan la fuerza vital de sus víctimas hasta que las convierten en una especie de zombies bajo su control. No es nada raro ver que debido a sus poderes psíquicos doblegan poco a poco una ciudad o un mundo, y se hacen con el control como ocurrió en Cephian IV, planeta dominado por una secta de vampiros. Esta sería la segunda prueba de que hay vampiros en Warhammer 40.000. Los Véspides son una especie vagamente insectoide, aunque este término es imperfecto y no explica muchos aspectos de su fisiología inusual. Actualmente son una raza del Imperio Tau y son muy utilizados como tropas de exploración y ataque rápido. Aparentemente están controlados por un dispositivo que originalmente tenía la función de establecer una comunicación entre las dos razas, pero que tenía el oscuro objetivo de someter mentalmente a la raza de los Véspides. Sus cuerpos están encerrados en un exoesqueleto quitinoso y lucen muchas púas letalmente afiladas. Parece ser que ven a través de 3 pares de ojos, un par percibible de rango ultravioleta, el otro para el espectro visible normal y el último para el espectro infrarrojo. Se supone que los Véspides ven en los 3 rangos del espectro electromagnético simultáneamente, y por lo tanto tienen una percepción de su entorno única para su raza. Los Véspides pueden volar a través de un par de alas quitinosas duras, que también emiten un tono ultrasónico continuo con el que la especie parece capaz de modular y controlar el funcionamiento de su tecnología basada en cristales. Los Zoat son una especie antigua medio reptil y medio centauro, la cual al parecer fue esclavizada o especialmente diseñada
como los demás miembros de los tiránidos incorporados a las multitudes de bioformas subordinadas que sirven a la mente enjambre. A pesar de su creación por los tiránidos, los Zoad pudieron escapar de la influencia psíquica de la mente enjambre y tomar sus propias decisiones. Su función aparente dentro de la flota enjambre era actuar como embajadores y así preparar la invasión tiránida junto a los cultos de Genestealer. Actualmente se les puede ver como tropas mercenarias contratadas por los colosarios Eldar. Si bien la humanidad es la especie dominante actual de la Vía Láctea, no fue la primera, y es constantemente desafiada desde afuera por las especies xenos rivales que envidian su posición de poder. A lo largo de la historia, han existido unas pocas razas xeno que han logrado construir vastos imperios, haciendo peligrar la estabilidad del imperio de la humanidad. En realidad, lo que distingue a estas razas de la miríada de especies menos inteligentes es el hecho de que actualmente todas son demasiado poderosas como para que el imperio de la humanidad las extermine por completo. Entre estas grandes amenazas xeno se encuentran los Asuryani, también llamados Eldar por algunos otros. Ellos son una antigua pero moribunda raza humanoide cuya tecnología sigue siendo mucho más avanzada que la del imperio. Los Aeldari alguna vez poseyeron un imperio que se extendía por toda la galaxia y que excedía incluso al imperio de la humanidad en tamaño y fuerza. Después de que la caída de los Aeldari destrozara su civilización, los Aeldari se redujeron a una población de refugiados, ya que la mayoría de la raza ahora existe en mundos conocidos como mundos astronave, que vagan por la galaxia. Estos Aeldari se refieren a sí mismos como Asuryani, los hijos de Asuryan en nuestra lengua. Los Asuryani desprecian a la humanidad, o los Mon Keig, como llaman a los humanos, ya que fue la muerte de su imperio lo que permitió que la humanidad se alzara durante la Gran Cruzada. Pero a pesar de esas diferencias, también ayudan al imperio contra enemigos comunes, como puede ser el caos o los tiránidos, siempre que a ellos también les convenga, claro. También existe una raza de los Aeldari con sus orígenes antes de la caída, a veces llamados incorrectamente como Eldar Oscuros. Estos son los Drukhari, y difieren radicalmente tanto en cultura como en biología de sus primos Asuryani. Centrados alrededor de la ciudad oscura de Comorrad, que se encuentra dentro de la antigua dimensión laberíntica de la telaraña, los Drukhari son una sociedad depravada caracterizada por la violencia sádica y el exceso hedonista que continúa entregándose a los mismos vicios que causaron la caída del imperio Aeldari antes de la era de la Gran Cruzada. Actualmente se mantienen absorbiendo el sufrimiento psíquico de sus víctimas y esclavos, que adquieren de todas las demás especies xeno de la galaxia durante las incursiones de la telaraña al espacio real. La humanidad a menudo no logra hacer una distinción entre los Asuryani de los mundos astronave y los Drukhari, ya que los dos pueden parecer anatómicamente y tecnológicamente idénticos, aunque la distancia cultural entre ellas es enormemente catastrófica. Y quizás una de las razas más antiguas sean los Necrones, una raza que a decir verdad es tan antigua que incluso los Aeldari los considerarían antiguos. Ellos son poseedores de tecnologías tan avanzadas que desafían la comprensión de los mejores sabios del imperio. Los Necrones han permanecido latentes en las profundidades de sus mundos necrópolis durante millones de años. Solo han comenzado a despertar en los últimos siglos del milenio 41. Ahora que se levantan de sus necrópolis a lo largo de toda la galaxia, masacran y matan a los habitantes desprevenidos de la humanidad, decididos a restablecer su antiguo imperio galáctico y eliminar a todas las razas menores que han tomado su legítimo lugar. La favorita de muchos de vosotros son los orcos, una especie hiperviolenta de humanoides corpulentos de piel verde que ha existido desde hace tanto tiempo como los Aeldari, y que a pesar de que nunca ha dominado la galaxia, sigue siendo una fuerza muy poderosa y a tener en cuenta debido sobre todo a la durabilidad de su propia biología genética, además de las capacidades que tiene su civilización de automantenerse aunque parezca que han sido exterminados. Son vistos universalmente como una especie cruda y salvaje por todas las demás razas inteligentes, y esta es su mayor parte una evaluación acertada. A menudo luchando por el mero placer que encuentran en la violencia, los orcos están en un estado constante de guerra con las otras razas de la galaxia y consigo mismos. El rasgo más característico de esta raza
es su peculiar adaptabilidad y eficiencia de las esporas reproductivas. Los orcos pueden ser la única especie de la galaxia verdaderamente inmune a la extinción, y son más parecidos a una plaga que a una especie. Si queréis saber más sobre estas razas, tengo vídeos de cada una de las razas en el canal. Os dejo los enlaces a lo largo del vídeo, en la descripción y también en el comentario fijado. Y ahora seguimos con el vídeo. Mi raza quizás favorita, los Tau, que son una raza joven de humanoides alienígenas de la franja oriental de la galaxia, que han creado un imperio interestelar en rápida expansión y con una tecnología altamente avanzada, y lo más sorprendente es que lo han conseguido en unos pocos siglos terrestres. Liderados por la misteriosa casta de los Etéreos, los Tau se ven obligados por su filosofía pseudo-religiosa, conocida como el bien supremo, a expandir sus fronteras hasta que hayan asimilado e impuesto su ideología colectivista sobre toda la galaxia. Siendo únicos entre las demás especies inteligentes importantes de la Vía Láctea, el Imperio Tau emplea efectivamente una combinación de diplomacia y fuerza militar para conseguir que otras especies inteligentes se unan a su causa como aliados. Aunque son pocos en número y apenas un punto en el mapa galáctico en comparación con los vastos territorios interestelares que abarcan el Imperio de la Humanidad, el Imperio Tau plantea una amenaza muy realista para apoderarse de la frontera del espacio lejos de la humanidad si no se hace algo para contrarrestar su continua expansión. Incluso muchos mundos humanos del Imperio han encontrado en el Bien Supremo una filosofía lo suficientemente atractiva como para darle la espalda a los dictados del Dios Emperador y unirse a los Tau. Y por último, pero no menos importante, la especie tiránida, que en realidad no deja de ser una colección de diferentes bioformas xenos, todas ellas diseñadas genéticamente para cumplir funciones específicas por la mente enjambre, que es una mente psíquica gestáltica. A decir verdad, la mente enjambre actualmente representa la mayor amenaza para el Imperio de la Humanidad y todas las demás razas inteligentes de la galaxia. La amenaza tiránida proviene del gran vacío más allá de los límites del espacio galáctico para despojar a todos los planetas de la Vía Láctea que sustentan la vida de su preciosa biomasa en una búsqueda para mejorar y evolucionar constantemente la especie tiránida hacia nuevas alturas de perfección. En constante evolución y aprendiendo a adaptarse a las tácticas de cada nuevo enemigo más rápido de lo que nosotros podríamos imaginar, no menos de 9 flotas enjambre tiránidas han sido identificadas por el Imperio de la Humanidad ingresando en la galaxia. El esfuerzo por destruir o simplemente detener a algunas de estas flotas enjambre ha supuesto un inmenso gasto de vidas y recursos solo como para después ver cómo nuevas flotas enjambre emergían de los restos astillados de estas flotas destrozadas. Ahora, a pesar de la tremenda inversión militar que ya se ha hecho contra ellos, se teme que todas las incursiones tiránidas hasta ahora mismo no hayan sido más que una vanguardia del enjambre verdaderamente masivo que se está acercando a la galaxia y que pronto llegará. Si todas esas proyecciones resultan correctas, la amenaza que se avecina puede resultar un golpe mortal para el Imperio, que ya se está desmoronando y está sobrecargado de trabajo, y también puede representar una amenaza para todas las demás formas de vida de la galaxia. Y sin profundizar mucho más en estas razas, ya que cada una de ellas tiene su propio vídeo, como bien dije, me despido de vosotros y dejamos el tema de los xenos por un tiempo. Ya iremos explorando en el futuro nuevas batallas contra xenos y todas estas cosas que tanto os gustan. Dejadme vuestras sugerencias en los comentarios, ya que la verdad prefiero saber qué es lo que os gustaría ver e investigar sobre eso, que no estar yo hablando de cosas que me interesan a mí y que a lo mejor a vosotros no os importan. Así que me despido de vosotros y un saludo y muchas gracias por estar aquí viendo mis vídeos. Hasta luego.